bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2. Trabajaremos con matemáticas de tercer grado de secundaria. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández y estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo les fue con los dos retos de la sesión anterior? ¿Encontraron en sus casas figuras congruentes? ¿Identificaron en su libro de texto el aprendizaje relacionado a congruencia de triángulos? Si lo hicieron, me da mucho gusto que tengan ese conocimiento fresco, sobre todo porque hoy trabajaremos sobre el mismo aprendizaje esperado, pero el propósito será diferente. Tengan listos los apuntes de la clase anterior. ¡Ya comenzamos! El aprendizaje esperado de hoy es resolver problemas de congruencia y semejanza que implica utilizar esas propiedades en triángulos o cualquier figura. El propósito de hoy será identificar la congruencia de triángulos en cuadriláteros. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán los apuntes de la sesión pasada, lápiz y goma. Y algo muy importante, disposición al aprendizaje de este contenido. Comencemos recordando algunos aprendizajes previos. ¿Recuerdan lo que es un cuadrilátero? Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. A los cuadriláteros solo es posible trazarle 2 diagonales. Recuerden que las diagonales son los segmentos que unen 2 vértices no consecutivos. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Una manera de mostrar que eso es cierto es trazando a cualquier cuadrilátero una diagonal. Observen, ¿cuántos triángulos se forman? 2. Si la suma de los ángulos interiores en un triángulo es 180 grados, como lo vimos la sesión pasada, entonces de 2 triángulos son 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Veamos qué características tienen cada uno de ellos. Paralelogramos. Cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos iguales. Observen las parejas de lados paralelos iguales. Los paralelogramos son el cuadrado, rectángulo, romboide y rombo. Trapecios. Cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos. ¿Pueden notar sus 2 lados paralelos? Los trapecios son 3. Trapecio rectángulo. Tiene un ángulo interior de 90 grados. Isósceles, 2 de sus lados son iguales. Escaleno, todos sus lados son diferentes. Y los trapezoides. Son cuadriláteros sin lados paralelos. Ya que vimos la clasificación de cuadriláteros, ahora vamos a adentrarnos a analizar sus diagonales. Recuerden que el segmento que une 2 vértices no consecutivos de un polígono recibe el nombre de diagonal. Ahora vamos a ver un video para consolidar lo anterior. Un paralelogramo es una figura plana cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Cuáles paralelogramos conoces? Ejemplos de paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Vamos a conocer algunas de sus características. El cuadrado tiene todos los lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El rombo tiene lados iguales, 2 ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, y 2 ángulos obtusos, esto es, mayores de 90 grados.
cuenta con dos diagonales, una mayor y una menor. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El romboide tiene dos pares de lados iguales, dos ángulos obtusos, mayores de 90 grados, y dos ángulos agudos, menores de 90 grados. Si bien cada paralelogramo en particular posee características específicas, cuando analizamos su clasificación en general, identificamos sus 4 propiedades. Conozcámoslas. Primera propiedad. La suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 360 grados. Segunda propiedad. Los ángulos opuestos son iguales. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Tercera propiedad. Cualquier par de ángulos contiguos seguidos son suplementarios. Esto significa que suman 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos seguidos A y B, o de B más C, o de C más D, o de D más A, es igual a 180 grados. Cuarta propiedad. Las dos diagonales dividen el paralelogramo en triángulos congruentes. Es decir, el triángulo 1 es igual al triángulo 2 y el triángulo 3 es igual al triángulo 4. Ahora que identifica sus propiedades, en una hoja traza un cuadrado de 5 por 5 centímetros y verifica cada una de ellas. Con lo antes mencionado, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en cualquier cuadrilátero? Muy bien, solo es posible 2 diagonales. ¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares? Es decir, forman ángulos de 90 grados. He trazado las 2 diagonales de los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Voy a mostrarlos uno por uno para que puedan contestar la pregunta. ¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares? Es decir, forman ángulos de 90 grados. Pongan atención mientras los muestro. ¿Ya tienes la respuesta? Ahora sí, vamos a responder en qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares. Así es, en el cuadrado y el rombo las diagonales son perpendiculares. Ya que forman ángulos de 90 grados. En consecuencia, son perpendiculares. Siguiente pregunta. ¿En qué cuadriláteros las diagonales son iguales? Vuelvo a mostrarles la figura una por una para que puedan contestar la pregunta. Entonces, ¿en qué cuadriláteros las diagonales son iguales? Muy bien, en los paralelogramos, al trazar sus diagonales, estas son iguales. Con toda esta información antes dada, vamos a resolver el siguiente problema. ¿Son el triángulo ABC y el triángulo CDA congruentes? Recordemos que en sesiones anteriores
estudiamos uno de los criterios de congruencia de triángulos. Así que pregúntense, ¿con qué información contamos para resolver la pregunta planteada? Veamos que el polígono ABCD es un romboide. El romboide se encuentra dentro de los paralelogramos. Por lo anterior, tiene dos pares de lados paralelos e iguales. AD es paralelo con BC y AB es paralelo con DC. AC es una diagonal del romboide. Por las propiedades del romboide se puede determinar que AB es congruente con DC y AD es congruente con BC. Observa que AC es el mismo lado para el triángulo ABC y el triángulo CDA. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por el criterio LLL, porque AB es congruente con DC. AD es congruente con BC. AC es congruente con AC. ¿Se dieron cuenta de que sin conocer sus medidas pudimos determinar que ambos triángulos son congruentes? Para eso nos sirven los criterios de congruencia. En próximas sesiones identificaremos los otros dos criterios de congruencia. Vamos a resolver otro problema con cuadriláteros. Pedro le dio a sus hijos, Camila y Mauricio, un chocolate en forma de trapecio. Le pidió a Mauricio que lo repartiera y él decidió dividirlo como se muestra en la figura. Le dio el trozo 1 a Camila y él se quedó con el trozo 2. Pero Camila, muy enojada, le reclamó diciendo que la repartición no había sido igualitaria, porque a ella le tocó menos chocolate. ¿Tiene razón Camila en su argumento? Observa con atención. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el chocolate? Por ser un trapecio, ¿cuáles lados son iguales? ¿Son congruentes ambos trozos? ¿Tiene razón Camila? Vamos a resolverlo. Sabemos que el chocolate es un trapecio. Por lo tanto, solo tienen dos lados paralelos. AD es paralelo con BC. También sabemos que AB es congruente con DC por ser un trapecio isósceles. Podemos ver que el segmento BD es una diagonal del trapecio. Con la información que tenemos, se puede determinar que el o los triángulos 1 y 2 son congruentes. ¿Hay condiciones para determinar si son congruentes por el criterio LLL? La respuesta es no, porque solo conozco que AB es congruente con DC y BD, que es la diagonal del trapecio, a su vez es lado de ambos triángulos. Es decir, ambos triángulos solo tienen dos lados iguales. Por lo tanto, ambos trozos de chocolate no son congruentes. Y Camila tiene razón. ¿Y ustedes cómo hubieran partido el chocolate para lograr dos partes iguales? ¿Llegaron a la misma conclusión? Resolvamos otro problema. ¿Es el triángulo AEB congruente con el triángulo CED? Para poder determinar si son congruentes,
tenemos que identificar algunas propiedades del rectángulo. Veamos, ABCDE es un rectángulo. Estos pertenecen a los paralelogramos. Por lo tanto, tienen dos pares de lados paralelos e iguales. Entonces, AB es igual a CD. También observamos que AD es una diagonal del rectángulo y CB es también diagonal del rectángulo. Ambas diagonales, lo vimos anteriormente, son iguales y se cortan en su punto medio. Es entonces que AE es igual a DE y CE es igual a BE. Por lo tanto, ambos triángulos tienen sus tres lados iguales. Esto quiere decir que el triángulo AEB es congruente con el triángulo CED por el criterio de congruencia LLL. AB es congruente con CD. AE es congruente con DE. CE es congruente con BE. ¿Te diste cuenta que sin conocer sus medidas pudimos determinar que son congruentes haciendo uso de las características y propiedades de los cuadriláteros? Veamos otra situación apegada a la vida real. Naomi tiene un terreno que tiene la forma de un cuadrilátero. Quiere construir su casa dentro del terreno de modo que ésta sea un cuadrilátero, cuyas esquinas son los puntos medios de cada lado del terreno. Observemos que en el terreno ABCD dentro hay un cuadrilátero EFGH, que será la casa. Los puntos EFGH son los puntos medios de los lados del terreno. A Naomi le interesa saber cómo quedan las demás partes del terreno, es decir, si el resto del terreno son triángulos iguales. Debido a que ABCD y EFGH son cuadriláteros, se tiene que AE es congruente con CG, HA es congruente con CF, HE es congruente con GF. Por lo tanto, ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL. De igual manera, entonces, el triángulo HDG es congruente con el triángulo FBE. Lo que le podemos decir a Naomi es que los terrenos que quedan después de diseñar la casa son dos parejas de triángulos congruentes, opuestos entre sí. Se verá muy bonita la casa una vez construida. Y si esos triángulos de terreno Naomi pone pasto y arbolitos, quedará aún más bonita. A continuación, vamos a dar un repaso de algunos conceptos que vimos hoy. Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos, y la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos, trapecios cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos, trapezoides cuadriláteros sin lados paralelos, diagonal, segmento que une 2 vértices no consecutivos de un polígono. En los cuadriláteros
solo es posible trazar 2 diagonales. Antes de terminar la sesión de hoy, les propongo un juego. Hagamos un crucigrama. Recuerden que para armar un crucigrama debemos descubrir las palabras que se entrecruzan a partir de definiciones dadas. El concepto que leeré corresponde a una fila o una columna, es decir, horizontal o vertical. Mientras yo leo el enunciado, debes descubrir el concepto al que hace referencia. Prepárense, iniciamos. 1 vertical, cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos. Trata de recordar cuáles son esos cuadriláteros. ¿Ya los tienen? Leamos nuevamente la ficha. 1 vertical, cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos. Muy bien, trapecios. Siguiente tarjeta, 2 vertical, polígono con 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices, y la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. ¿Qué nombre recibe ese polígono? Trata de recordarlo. ¡Excelente! Cuadrilátero. 3 horizontal. Segmento que une 2 vértices no consecutivos de un polígono. ¿Ya tienes la respuesta? Repito, 3 horizontal. Segmento que une 2 vértices no consecutivos en un polígono. Diagonal es la respuesta, bien hecho. 4 horizontal. Cuadriláteros sin lados paralelos. ¿Cuál es ese cuadrilátero? Trata de recordarlo. Puede intuir que descubrieron rápidamente. Así es, son los trapezoides. ¿Cómo se han sentido al resolver el crucigrama? ¿Se te ha hecho fácil o difícil? Ahora sí, última pregunta para completar el juego. 5 horizontal. Cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos. Muy bien, son los paralelogramos. ¡Bravo! Logramos resolver el crucigrama. ¿Les gustó el juego? A mí sí, me divertí mucho. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Lo importante en esta actividad lúdica es que repasamos todos los conceptos aprendidos en esta sesión. Estamos por terminar la sesión, pero antes voy a dejarles un reto. Van a revisar en su libro de texto de matemáticas la clasificación y propiedades de los cuadriláteros. Si es posible, elaboren un resumen o un mapa conceptual en su cuaderno de apuntes. ¿Aceptan el reto? Yo sé que sí lo harán. Hemos terminado. Soy la maestra Brenda y recuerda, sin autodisciplina, el éxito es imposible. Nos vemos en la próxima clase aquí en Aprende en Casa 2. Hasta entonces.